Dicen que cuando bajó del monte Sinaí con las tablas y Moisés mandó que obedecieran lo allí escrito, uno que era de su pueblo le dijo: hombre, pero si es tu letra. Con esa irreverencia, lo que quería plantear es que cuando alguien habla en nombre de Dios, como es difícilmente probable que lo escuchado sea exactamente lo que ha pensado el primer motor inmóvil, conviene quizá buscar otros elementos de diálogo. Decía el gran historiador Marichal que el problema de España es su acendrada espiritualidad y que si hay que buscar algún tipo de cuestionamiento acerca de si España es o no es diferente del resto de nuestro entorno, con la salvedad de Italia, seguramente tiene que ver con la presencia sempiterna de una iglesia que no ha estado muy atenta a las necesidades de las mayorías. Recientemente el Papa Francisco parece que ha decidido llevar a Dios al otorrino, es decir, que esa sordera de la que se quejaba algún sufriente de Auschwitz que se preguntaba dónde estaba Dios cuando tenía lugar el Holocausto, parece que ahora ha llegado por fin a la Iglesia española. Hemos visto recientemente que Ricardo Blázquez ha sido elegido para sustituir a Rouco Varela. Hemos visto que ese activismo antiabortista parece que también ha frenado un poco su intensidad, y hemos visto igualmente que se acaba de asumir el discurso vaticano respecto del incremento de la pobreza en nuestro país. Hemos visto cambios en la monarquía, hemos visto cambios en los partidos políticos, hemos visto cambios incluso en sectores económicos. ¿Ha llegado el momento del cambio en la Iglesia? Hoy hablamos de Iglesia y política. El comunicado que mandaba la Conferencia Episcopal al término de su última reunión plenaria ha puesto de manifiesto por primera vez desde que empezó la crisis su distanciamiento con las posiciones políticas del Partido Popular. En este documento hace mención a varias cuestiones que ponen de manifiesto su desacuerdo con el partido del gobierno y su forma de abordar la crisis. También pone énfasis en la preocupación sobre cuestiones como la generación de empleo de calidad, la necesidad de acoger a las personas que llegan a nuestras fronteras huyendo de la pobreza y la violencia en sus países, y por otro lado hacen referencia al estado de la transparencia política de nuestro país y apelan al cese de la codicia. En lo que respecta al aborto, la Iglesia aún no ha cambiado sus posiciones. ¿Bastarán las disculpas tras muchos años de connivencia con el Estado en materia de austeridad? Intentaremos responder a esta y a otras preguntas hoy en Clave Tuerca. Aquí esta noche en Clave Tuerca, Pablo, como siempre, un abrazo. Nosotros sabemos esa amistad que tenemos a prueba de muchos rumores, a prueba de muchos años y los que nos quedan. Tenemos en esta tuerca hermosa de todos los jueves, donde discutimos sin ningún tipo de tapujos, como siempre, un plantel de lujo. Manolo Monereo, buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Muy contento de que estés aquí. Hacía mucho que no coincidíamos, porque siempre te vas a Fort Apache y no tenemos tiempo de que estés aquí justamente coincido con nosotros. Que compito contigo desde Fort Apache. Qué enfadado estoy con Pablo, que se lleva siempre Pero no importa porque a Manolo Monereo a Fort Apache y no me deja tenerlo yo aquí conmigo. No importa porque yo, como tú, soy viejo amigo de los dos y todo sigue y la vida sigue. Estupendo. Y siempre nos pillará en el mismo lado. Así es. Tenemos con nosotros también a un muy buen amigo, tenemos a Luis Ángel Aguilar, responsable del área de conciencia y laicidad de Podemos. Muchas gracias por haber venido desde la madre tierra, Albacete. Desde Albacete, gracias a ti por traernos, que nos estrenamos en la tuerca. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Evaristo Villar, teólogo y portavoz de Redes Cristianas. Evaristo, un placer. ¿Cuántos años compartiendo con vosotros reflexiones y acción, ¿no? Muy bien, muy Muchísimas gracias. Y nos acompaña también esta noche Raquel Maya Vivarrena, portavoz de Somos Iglesia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raquel. Bueno, quería empezar preguntándoos, ¿asumimos que la Iglesia española tiene algún tipo de responsabilidad en esas diferencias que hemos solido encontrar entre nuestro entorno democrático europeo y nuestro país, Manolo? Yo creo que sí, históricamente es así, ¿no? Yo creo que la Iglesia que más se parece a la española es la polaca, ¿no? Y no es casualidad. Es decir, yo creo que en muchos países, en varios países europeos, la identidad como nación está unido a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica española ha sido fundante de un pensamiento, de un modo de ser, de un modo de articular y de ver el mundo, eso que se ha llamado nacionalcatolicismo, pero que es mucho más viejo que el franquismo.
Es decir, un modo de ensamblar unidad española y su imaginario unido al lado de la Iglesia Católica como fundante. Yo creo que eso ha marcado enormemente el proceso, ¿no? No es casualidad que esa unidad se hizo con 2 genocidios, ¿no? 3. El primero fue la expulsión de los judíos, que fue un genocidio. El segundo fue la expulsión de no solamente de los musulmanes o descendientes de los árabes por términos militares, sino de los moriscos, que fue una enorme tragedia. Y en tercer lugar, que esos mismos que habían hecho todo eso siempre con la cruz y la espada se fueron a América y lo repitieron. Es decir, esos 3 elementos han marcado históricamente el imaginario español, la conciencia española, y se puede decir que la Iglesia católica ha sido, a partir sobre todo del siglo XVII y XVIII, perdón, XVIII y XIX, la Iglesia católica, la argamasa del poder y de la reacción del país. Luis Ángel. Hombre, si por iglesia casi nos referimos más bien a la iglesia jerárquica, sin lugar a duda la respuesta es sí, claro que es responsable, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer muchos más matices, ¿no? Pero empezando por los silencios, que afortunadamente ahora creo que algunos han roto después de casi 2 décadas, hablando de los pobres, que me imagino que comentaremos a lo largo de la mesa, como sobre todo por su sempiterna cercanía al poder, como quizás por el mantenimiento o exigencia de privilegios, aunque ellos llamen derecho, yo creo que eso ya es responsabilidad suficiente como para este primer minuto de la tuerca. Muchas gracias. Evaristo. Hombre, por no repetir, yo creo que se ha hecho una descripción bastante buena del proceso que ha seguido la Iglesia jerárquica, digamos la institución Iglesia. Hay que hacer siempre la distinción, para ser justos, entre una Iglesia jerárquica que parece que no oye a las bases y otra iglesia que es la iglesia que está justamente en la sociedad, con los pobres, en la calle, y ese tipo de iglesia no se le puede responsabilizar ni de la expulsión de los judíos, ni se le puede responsabilizar de las matanzas del franquismo y de la guerra civil. No se le puede hacer responsable justamente en la misma medida a una iglesia que otra. En este sentido, yo creo que hay que ser también un poco justos, admitiendo y siendo verdad lo que se acaba de decir. Creo que también es de justicia el reconocer que hay otro tipo de iglesia, que se sigue reconociendo iglesia y que no tiene nada que ver con ese asunto. Gracias. Raquel. Pues sí, no quiero volver a repetir lo que acaban de decir, pero efectivamente yo, precisamente porque represento a Somos Iglesia, quiero insistir en que con frecuencia se identifica erróneamente, aunque se entiende, la jerarquía y la institución con el cristianismo y con los cristianos, y ciertamente no es así. Incluso yo diría que si refrescamos también la memoria en todo esto que se ha dicho de los genocidios y tal, también ha habido, incluso dentro de la institución y de la jerarquía, nombres con mayúsculas que han defendido el Evangelio de Jesús y han defendido otra manera de ser iglesia, mezclado efectivamente con esa iglesia del poder, con esa iglesia tan injusta, ¿no? Pero hay que hablar de nombres de los de siempre, de Bartolomé de las Casas, o si quieres más cercano, vamos a poner al cardenal Tarancón, lo importante que fue para la transición, y otros muchos, ¿no? Que están en la mente de todos, pero creo que hay que reivindicarlo junto para ver todo el panorama global y no solamente quedarnos en lo malo, ¿no? Digamos, ¿no? Decía Efraín Huerta: a mis maestros de marxismo yo no los puedo entender. Unos están en la cárcel, los otros en el poder. Lo que sí que parece cierto es que hay como una iglesia desobediente, pero curiosamente la jerarquía casi siempre es muy obediente. Incluso es una gran coartada para elementos que frenan, ¿no?, la libertad de los pueblos. Estoy pensando en si es posible pensar en una monarquía que no esté sustentada, ¿no?, por el oropel que le presta, por ejemplo, la Iglesia en tantos sitios, ¿no? Si es posible, ya digo, el mantenimiento de una estructura tan arcaica, si es posible educar, ¿no?, en libertad, si ese pensamiento trasladado, ¿no?, en este caso concreto del catolicismo, de alguna manera lleva una obediencia que dificulta. Y no sé si detrás de algunos elementos profundos está esa conclusión. Lo digo de manera más clara. Yo creo que hay algo en el pensamiento de la izquierda, no solamente en el marxismo, sino en el pensamiento de la izquierda, que
permite entender parte de su desarrollo durante el siglo XX. No está absolutamente escrito que tuviera que ser así el desarrollo, pero algo hay ahí. ¿Podemos decir algo similar, en este caso, del cristianismo? ¿Hay algo en su semilla que hace que en tantos lugares su desarrollo sea tan autoritario, Evaristo? Autoritario yo no lo diría, ¿no? Yo no lo diría. Si uno parte de las bases fundacionales de donde surgen las primeras comunidades, de donde surge la Iglesia, uno se encuentra con que inicialmente las cosas no eran así, sino que se ha ido después configurando de una manera determinada y al final se ha convertido, a partir del siglo IV ya, pues se ha convertido en una especie de remedo de lo que es la estructuración y organización del imperio, verticalista, doctrinaria, impositiva, y ese tipo de iglesia pues es desgraciadamente el que más se conoce. Pero eso no quita que, profundizando más en las raíces cristianas, uno se da cuenta de que las cosas no eran así. Las comunidades inicialmente no tenían ese tipo de... Era más bien de evangelizadores, no tanto como jerarcas impositivos, dominadores, como después se ha venido a configurar. Yo he hecho antes una afirmación muy fuerte para comenzar, ¿no? Ahora voy a intentar matizar todo lo que he venido diciendo para intentar ser equilibrado y justo con los tantos amigos que tengo en el mundo cristiano en general y católico en particular. Yo creo que la primera cuestión que quiero decir, efectivamente, hay un componente firmemente autoritario de parte del poder que construye una nación y una jerarquía social. Eso no tengo duda. Ahora bien, desde que existe la Iglesia, existe la herejía. Es decir, una de las cosas más impresionantes, a mi juicio, del catolicismo es verlo desde abajo y desde su hereje. Y nos veremos que casi todos nosotros nos sentimos próximos a ellos. Es decir, yo me siento parte de la herejía cristiana, de la herejía católica, y creo que es también levadura del pensamiento de emancipación. Esa es la contradicción que estamos viviendo. Y para que se vea la complejidad del asunto, pongo un ejemplo. Antes he hablado de la nación católica, de la nación española, entre comillas, ligada al nacionalcatolicismo. Ahora hay que hablar de que, por ejemplo, no sería imaginable el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán sin la Iglesia católica. Si uno ve los textos publicados en euskera hasta el año 1860 o por ahí, casi 2/3 partes eran religiosos. Es decir, la lengua vasca y el catalán han tenido detrás la presencia siempre de una Iglesia católica que lo ha defendido. Es decir, para que se vea que esta capacidad infinita que tiene la Iglesia de ser Iglesia y oposición a la propia Iglesia. Hay en la Biblia interpretaciones que, como ocurre con otros libros, ¿no?, sagrados como el Corán, puedes interpretarlo de una manera u otra, ¿no? Es decir, tienes el Sermón de la Montaña, que está en la base de la construcción del pensamiento de izquierda, o tienes también darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que puede ser interpretado como una asunción del statu quo. Luis Ángel. Vamos a ver, yo siempre he dicho que me da mucha rabia que del Evangelio se trate de apropiar nadie. Aquí un recuerdo a nuestro común amigo Pablo Echenique. Nos decía en el último consejo, y él como buen científico no acepta la creencia sin más, que ya estaba bien que la derecha en España nos hubiera arrebatado conceptos como patria, ¿no? Y que dónde están los patriotas llevándose el dinero y luego cantando y llevando brazaletes con la enseña, ¿no? Pero él me decía, Pablo Echenique, al que mandamos un saludo desde aquí, otro cascao, yo he aprendido de él que yo soy cascao como él, ¿no? Decía, Luis Ángel, tú que llevas el tema de la laicidad, tenemos que empezar a abordar el no dejarles también a la derecha el concepto del Evangelio y el de Iglesia. ¿Por qué se lo tienen que apropiar? Y es verdad que el Evangelio no es ni de izquierda ni de derecha, pero si para algún lado tira a medidas socializantes y socializadoras y no a medidas autoritarias como has empezado a plantear. ¿Qué medidas más socializantes que el no hagáis rebusco cuando cosechéis y dejar para que los pobres puedan, porque siempre habrá pobres entre vosotros? O el diezmo, el 10% siempre para los pobres, que hacen también otras religiones. O por ejemplo el año jubilar, es decir, el condonar las deudas. Esta mañana veníamos de
de negociar con un banco en estos desahucios, ¿no? Una quita importante, que es lo que es la condonación de las deudas. Bueno, ahora hay que exigirla en la calle y además nos multan por ello, ¿no? Pero eso está en el espíritu del Evangelio, esas medidas socializantes y socializadoras. Y una última cosa que has hablado de la obediencia, ese quizás sea otro tema, ¿no? Porque ¿a quién ha sido la Iglesia obediente, ¿no? Me estaba acordando, sin más, porque son momentos de cambio, del mismo Papa Francisco, y al monarca máximo del mundo, como es el Papa plenipotenciario, se le ha debido siempre obediencia. Pero ahora ha habido amigos de Rouco y algunos otros de grupos neocons que han empezado a darle a las antiguas huestes del Papa, a darle al propio Papa, ¿no? Y es decir, a no ser no solamente obediente, sino que ojito, ojito, a ver cómo se mueve, ¿no? O sea que lo de la obediencia también podríamos relativizarlo. Raquel, ¿y la mujer? Bueno, la mujer efectivamente yo creo que es una asignatura pendiente y una grandísima contradicción que nos quita o le quita a la Iglesia muchísima credibilidad. De hecho, posiblemente es una de las razones por las que no ha firmado la Declaración de Derechos Humanos el Vaticano, porque no puede ser, ¿no? que tenga a la mujer discriminada. Pero si volvemos a las fuentes también históricas del cristianismo, también se ve claramente que ahí sí que las mujeres tenían un papel que luego se le ha ido tergiversando a la Iglesia o se ha ido torciendo, ¿no? Y también vuelvo a decir que en realidades concretas de la base de la Iglesia la mujer tenemos plena igualdad. Es decir, que hay que seguir luchando y efectivamente ahí yo creo que es al revés, que yo creo que en las sociedades, digamos, occidentales o muchas de ellas, están avanzando tanto que a la Iglesia está quedando como una anticuaya, ¿no? O sea, realmente yo creo que en el tema de la mujer la Iglesia, la Constitución queda en ridículo absolutamente, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que ahora mismo la mujer esté presente en todos los ámbitos de la vida política, social, económica, a todos los niveles de la sanidad, de la educación, arriba, abajo, etcétera? Sin embargo, la Iglesia todavía está con los escrúpulos estos de... Entonces, yo creo que ahí sí que la Iglesia queda confrontada y queda en evidencia total, ¿no? Y queda completamente... Contaba el otro día, más en broma que en serio, que allá por los años 60 el Che Guevara le dijo a Fidel: Fidel, ¿tú crees que alguna vez nos llevaremos bien con los americanos? Y dijo Fidel: chico, quita, cuando haya un presidente de los Estados Unidos negro y un papa latinoamericano, ¿no? Profeta. Este papa es argentino, Manolo. ¿Esta preocupación por la pobreza tenía que venir del sur? Absolutamente. Pero yo creo que hay algo más importante que ser argentino, que es jesuita. Yo me acuerdo de una tuerca que se hizo casi inmediatamente después de que fuese elegido el Papa Francisco. Había gente de diversas corrientes políticas y yo era... Yo creo que estaba. ¿Tú estabas? Sí, porque yo era crítico inicialmente con el Papa Francisco. Y yo defendí a este Papa desde el primer momento, porque para mí era muy importante. Yo soy un viejo seguidor de Ignacio de Loyola, que me parece una cosa muy interesante, seguirlo de cerca. Yo creo que se inventó el Partido Leninista, pero lo dejo para otro lado, para otro día. Y entonces a mí me sorprendía mucho esto, ¿no? Un papa de origen argentino, italo-argentino, o sea, un argentino de verdad. En segundo lugar, un jesuita, que si os fijáis bien en la vida y el desarrollo de los jesuitas durante el papado de Juan Pablo II y de Ratzinger, veríais con mucha idea qué le pasó al padre Arrupe y cómo el padre Arrupe sufrió aquella condenación en vida que le sometió el Papa polaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que también los jesuitas durante distintas etapas de su historia y ahora fueron una iglesia resistente. Y lo fueron resistentes frente a un papado muy reaccionario y carpetobetónico. Desde ese punto de vista, yo creo que este papa está impregnado de la experiencia latinoamericana en dos sentidos. Uno, lo que podemos llamar la lucha de la liberación latinoamericana, que la ha vivido generacionalmente, con todos los procesos tan dramáticos en Argentina, pero sobre todo yo creo que este papa, muy diferente a Ratzinger y a Juan Pablo II, ha vivido la hecatombe, el desastre humanitario que significa el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo en América Latina ha sido a sangre y a fuego,
con decenas de fusilados, con golpes de Estado, es decir, allí se ha impuesto el neoliberalismo con la arma en la mano y masacrando a las personas. Yo creo que un papa así, y en tercer lugar, lo que podemos llamar una crisis de fe en una parte muy importante de los católicos latinoamericanos, y la competencia en eso de la Iglesia evangélica, han hecho un papa combatiente y un papa que se va a lanzar a aventuras que parecerían inimaginables. Yo diría, para terminar esta parte, que la Iglesia vive tres grandes crisis, ¿no? Tiene una crisis como institución, como jerarquía. Yo creo que es muy importante esa crisis, se puede hablar luego de ella. Luego hay una segunda crisis, que es una crisis, a mi juicio, también muy seria, que es cultural, ¿no? De sus relaciones complejas con la modernidad, donde no siempre la Iglesia es el peor lado. Y luego, en tercer lugar, yo creo que tiene una crisis con respecto a las nuevas generaciones, a los jóvenes, al mundo multipolar que se está construyendo, ¿no? Yo creo que esas tres crisis van a estar persiguiendo el papado del Papa Francisco, y yo creo que lo van a hacer pasar por momentos muy delicados, muy difíciles. ¿Por qué no ha estado, Luis Ángel? Bueno, ¿querías tú plantear algo? Sí. No, porque estabais hablando de Bergoglio y yo, fíjate, estoy con la convicción de que Bergoglio cambia cuando llega al papado. Es decir, no solamente por lo que tú aportas, Manolo, de la vivencia del neoliberalismo, la vivencia que también ha tenido desde la misma dictadura, ¿no? Que de hecho se le critican a algunos enseguida. Yo recuerdo el día que sale la fumata blanca, empiezan todos los medios a buscar pros y contras, y claro, pues hay historia de todo, de su papel ante la mujer, del tema de la dictadura, de si había ayudado o no había ayudado, y luego de los valores que indudablemente tenía. Pero yo creo que cambia por esas dos realidades fundamentales, y sobre todo de ver la capacidad que tienes, ese poder omnímodo, y desde aquí yo puedo hacer muchas cosas. Romero de América, que no hace falta que lo hagamos ahora santo, ya es mártir de todos los latinoamericanos, ¿verdad? Él cambió. Romero no era como todos los que han visto la película y han leído su historia. A Romero lo manda el Vaticano a apaciguar a aquel arzobispo que parece que se estaba levantando, que era más Rojeras, ¿no? Y entonces es él, cuando ve el sufrimiento del pueblo, cuando le matan a Rutilio el Grande, cuando ve todo el drama del neoliberalismo elevado a su máximo exponente de robo, de corrupción, de algo que deberíamos de aprender mucho aquí en este país, que a veces no queremos aprender de la experiencia de los hermanos latinoamericanos, es cuando él va cambiando y se da cuenta del poder que tiene, aunque no sea nada más que desde una diócesis o desde el púlpito de una misa, ¿no? Entonces yo creo que al Papa le ha pasado lo mismo, es decir, al ver dónde llegas, que era inesperado porque no era de los mayoritarios, y venir de esa experiencia, es decir, lo que yo puedo hacer en este momento, a mí el espíritu me ha tocado para algo, y yo estoy aquí a estas alturas de mi vida para hacer algo más que para vegetar, para tener un poder omnímodo, para creerme más que nadie. No, aquí podemos cambiar cosas, y de ahí yo creo que se van a seguir dando cambios en la curia y en la Iglesia, ¿no? Evaristo, ¿querías decir algo? Sí, yo soy uno de los sorprendidos también por el ritmo y la orientación que ha tomado Francisco, ¿no? Porque inicialmente yo tenía la idea, y creo que se ha escrito en varios sitios, de que la apuesta del padre Arrupe en la lucha por la justicia, ¿no? Esa carta tan impresionante de los jesuitas que sacaron en esa época, y también el discurso sobre el ateísmo y demás, pues que más o menos el Papa actual fue uno de los opositores a la Carta contra la Justicia, ¿no? Después siempre hemos tenido la idea, por lo menos desde aquí, de que era un hombre más bien moderado, doctrinalmente muy moderado, pero claro, evidentemente que vivir en América Latina no es ver la situación de América Latina como estaba y como ha estado. No es lo mismo que mirarla desde aquí, desde lejos, ¿no? El estar allá, uno ve la situación realmente de auténtica pobreza, esclavitud, miseria en que ha vivido mucha gente, ¿no? Y ahora parece ser que empiezan a salir, pero ciertamente. Y eso para una persona que da la impresión de que este hombre ha ido cambiando, dejando que vaya por delante el corazón, es decir, que es un hombre que da la impresión de que siente con la gente, de que ve lo que está pasando y que se enternece, ¿no? De hecho, eso de la revolución de la ternura, la misericordia y todo eso, yo antes no se lo había oído, ¿no? Aunque debía ser compasión, ¿no? Sí, todo eso. Es muy interesante, porque cuando antes hablabas de las páginas oscuras
de este Papa en Argentina. Me viene a la memoria que estábamos, creo, delante, una reunión que se hizo de cristianos por el socialismo, y un conocido teólogo, no voy a dar su nombre aquí ahora, no merece la pena, planteaba que en esa época las relaciones del papado con los Estados Unidos eran tan íntimas que le pasaban nombres de curas y de teólogos de la liberación a los servicios secretos norteamericanos. Es decir, muchas veces el Papa, los cardenales, los obispos, los seglares, los curas, tuvieron que hacer casi muchas veces en estos momentos de hacer de triple agente, ¿no? Tuvieron que hacer un lenguaje opaco, complejo, hacer ver que eres pero que no eres, no estás, porque ya no sabías quién eran los tuyos, ¿no? Sabes que nos suele pasar mucho en política ese, ¿no? De que te levantes una mañana y dices, yo no sé si soy de los nuestros, ¿no? No hagas juegos que después la gente va a pensar que estamos lanzando mensajes subliminales. Entonces, yo lo que quiero decir es que muchas veces este Papa, como tanta parte de la jerarquía católica buena y otra que no lo fue, eran gentes que jugaban a triple agente, ¿no? Porque no sabían qué respaldo real tenían en el papado, qué respaldo tenían en el Vaticano, qué respaldo tenían con la relación internacional del Papa. No sabían el poder real, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento lo que hicieron fue vadear, trabajar, salvar todo lo que pudieron salvar y aprender. Y yo creo que este Papa, como el caso de Romero era muy importante, ha aprendido mucho de la vida. Pero no olvidemos que este Papa es un señor que llega al papado casi por primera vez después de una dimisión de un Papa. Hay 2 papas vivos. Y eso no es pequeña cosa de la crisis institucional de la Iglesia, ¿no? Claro. ¿Raquel? Sí, ¿no? Yo quería poner de manifiesto la repercusión enorme que ha tenido en todo el mundo la figura personal de Bergoglio, ¿no? Es decir, que a mí eso me llama muchísimo la atención, incluso yo creo que casi más de fuera de la Iglesia que de dentro. Es decir, que yo con la gente que hablo, que son agnósticos, ateos, etcétera, tienen un entusiasmo y una admiración que realmente a mí me llama la atención, ¿no? Porque los que estamos dentro de la Iglesia y encima en los sectores críticos estamos demandándole más, que vaya más rápido en los cambios, que vaya más rápido, que no sea tan condescendiente con los sectores conservadores. Estamos siempre como urgiéndole a que haga los cambios más de fondo y más rápido, pero las personas que están fuera, eso no les importa tanto, porque eso son cosas internas, ¿no? Lo que sí yo creo que están valorando es que están viendo en él una persona que con todas sus limitaciones, pero que va en serio y que intenta ser coherente, ¿no? Y a mí me parece que esa visión de una persona cercana y que con todas sus limitaciones intenta cambiar las cosas y él mismo ser coherente con la austeridad que está mostrando, me da la impresión de que eso es un revulsivo para muchísima gente de todo el mundo, independientemente de que sean católicos o no. O sea, y eso yo creo que hay que ponerlo también en valor, ¿no? Y me parece que el momento ahora mismo es especialmente interesante desde ese punto de vista. O sea, que de alguna manera que a la gente que busca referentes han encontrado a una persona que puede ser referente, aunque no crean, aunque no sean católicos, pero que puede ser una persona, igual que otras en el mundo, ¿no? de la que se fían, que le escuchan con... Hay una frase que yo repetía y que repetía mucha gente y que caracterizaba a este Papa, que yo creo que demostraba que era diferente, que todos insistíamos, este va a durar poco, ¿no? Sí. Que era como una expresión que lo que hacía era, como decía antes Manolo, después de la experiencia de Juan Pablo II, tan dura, ¿no? En muchas cosas, tan inclemente con los sandinistas, con el propio, con la memoria de Monseñor Arnulfo Romero, ¿no? Con tantas otras cosas, y luego Ratzinger, que no había sido sino el responsable de la línea, ¿no? Ideológica del Vaticano, y que después demostró también la incapacidad con su dimisión de enfrentar, ¿no? Realmente lo que había en el Vaticano. Pero quería insistiros en la idea que realmente nos convoca, ¿no? Es decir, de repente los obispos han dicho, es intolerable, ¿no? Estos niveles de riqueza y de pobreza. Y claro, de repente es la Iglesia lo que nos recuerda una cosa que desde la política ya parece que no se puede decir, porque parece es un bolchevique, ¿no? Decir que la riqueza, por ejemplo, es social. O decir que no se puede entender que nadie acapare tanto
cuando hay otros que tienen necesidades, o cosas que están en la Constitución y que ya no podemos ni siquiera hacer valer, como que toda la riqueza tiene que estar puesta al servicio de la sociedad. Eso lo pueden decir las constituciones, que se han convertido en papel mojado, y parece que lo puede decir la Iglesia, porque los partidos, cuando lo dicen, parecen, ya digo, que se han vuelto unos radicales enemigos, no del capitalismo, sino de la economía de mercado, que es lo mismo, pero queda como más elegante, Manolo. Yo creo que lo dices bien, ¿no? Claro, detrás de todo esto lo que hay es una censura, como diría yo, una censura implícita, ¿no?, en el discurso político. Hay cosas que ya no se pueden decir porque simplemente los medios de comunicación no lo aceptan. Entonces, lo que estamos ocurriendo, lo que estamos viviendo, es un control inmenso de la sociedad civil a través de los medios de comunicación del capital financiero, que es justamente el gran protagonista del capitalismo en esta etapa. Yo voy a otra cosa, ¿no?, empalmando con tu reflexión inicial, que es, el país vive una crisis de régimen y esa crisis de régimen le afecta a la Iglesia, porque la Iglesia era una parte del régimen, lo ha sido siempre, también lo ha sido ahora. Es decir, estamos viviendo una cosa muy parecida a la de Tarancón en este momento también. Es decir, por un lado, de Roma llegan malas noticias, es decir, un papa rojo, entre comillas, un papa crítico, un papa que se enfrenta al poder y sobre todo incontrolable. Yo creo que esa es la palabra clave. O sea, para la Iglesia es un papa incontrolable. Es lo mismo que pasó en la época del franquismo, cuando llegó aquí el Vaticano II. En segundo lugar, una sociedad que muta, una sociedad que cambia y que pone en crisis un régimen. Yo creo que esas dos cuestiones plantean a la Iglesia un gran problema. ¿Cuál es la dirección que va a tener la Iglesia Católica en este proceso? ¿Va a seguir jugando un papel de restauración? Es decir, que la crisis del régimen se salda con una restauración. La Iglesia va a colaborar a un nuevo consenso que vaya más allá de este régimen en un sentido progresivo. ¿Cómo va a responder eso a la izquierda a la Iglesia como movimiento social, a la Iglesia de los pobres, a la Iglesia de los de abajo? Yo creo que esas cuestiones, igual que ya pasó en los años 70, es lo que nos viene ahora, ¿no? Y tenemos memoria para ello, ¿no? Yo soy en esto tremendamente positivo. Yo tengo enormes dudas del papel que va a tener la jerarquía en este proceso, pero estoy convencido de que la izquierda de base, los hombres y mujeres dignos y buenos que hay en esta sociedad y que muchos son cristianos y que viven una vida ejemplar, van a ser levadura del cambio político en España. Evaristo, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que una de las repercusiones que tiene ese Papa incontrolable que dice nuestro amigo Manolo es lo que acaba de ocurrir ahora en esta Iglesia, que ha sido una sorpresa hasta cierto punto, ¿no? Este documento que acaban de sacar en estos días, la Iglesia como servidora de los pobres, ¿no? Es algo que, digamos que con todas las limitaciones que hay que ponerle, también tiene sus límites y muy serios a mi modo de ver, pero digamos que probablemente es uno de los documentos mejores que ha sacado la Conferencia Episcopal en estas últimas décadas. Probablemente es uno de los más interesantes que ha sacado. Tiene sus límites, que si hay tiempo hablaremos de ellos, pero vamos, que a mí me parece que una de las repercusiones, y ahí se ve justamente cómo da la impresión de que esa expresión que solemos decir, todos son iguales, aún refiriéndonos a los obispos, y hay una cierta verdad porque todos han sido cortados prácticamente por el mismo molde, la inmensa mayoría de ellos nombrados por Benedicto XVI y Juan Pablo II, a duras penas se está empezando a nombrar ahora el actual Papa, pues ocurre como con los jueces del Tribunal Supremo, ¿no? Norteamericanos, sí, o sea, sí. Que los nombras y ya los nombras. Pero fíjate por dónde, así como Tarancón se coló en la época de Franco, ¿verdad? Se coló y ahí se le metió de tal manera que, aunque le querían llevar al paredón, él hizo su juego bien interesante. Pues resulta que aquí, calladamente, resulta que hay algunos que, sin tener la talla de Tarancón, ni mucho menos, creo yo, pues bueno, que se han encontrado amparados por los aires que vienen de Roma. Y entonces han logrado meter dentro de esa especie de muro que había en esta conferencia episcopal, donde prácticamente ya sabías, cada vez que se juntaban ya sabías lo que iban a decir, ¿no?
el discurso que iban a pronunciar. Bueno, pues ahora parece que hay una brecha que se abre ahí, hablando de la dimensión social del cristianismo, hablando de los pobres, hablando contra la corrupción de una manera terrible, fuerte, como yo no he encontrado en ningún documento de la Conferencia Episcopal, una postura tan fuerte contra la corrupción. Y uno dice, caramba, han roto su silencio, que nosotros estábamos pidiéndolo hace no sé cuánto tiempo, que hablen por favor ante los destrozos de los recortes que está causando la crisis, que digan algo, y estaban callados como nada, mudos, ¿no? La corrupción es pecado, la propiedad privada tiene que estar orientada al bien común, la idolatría de los mercados, por menos el tema de los inmigrantes, la crítica terrible a todos los sucesos de Lampedusa, por menos yo he visto en la CNN llamar comunista al Papa Francisco. Vamos a ver qué ha preparado nuestro amigo Facu esta semana. ¿Qué tal, Juan Carlos? Cada día estás más joven, hay que ver qué disparate lo tuyo. Hoy me he venido a la calle, hasta la iglesia de San Ginés, para preguntarle a la gente sobre la relación entre el Estado español y la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Cómo ves la relación a día de hoy entre la Iglesia Católica y el Estado español? Muy cercana al Estado, a lo que es el equipo de gobierno, muy cercano. A lo que es realmente la actitud y la situación de la mayoría de los españoles, muy lejana. Preocupante porque se supone que es un Estado laico, pero la Iglesia tiene mucho poder todavía, ¿no? ¿De verdad me haces esa pregunta? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues abusan y ya está. Pues por ejemplo, con todo lo que hemos sabido de que han comprado cosas a precio de saldo. Me parece que la Iglesia tiene demasiado poder. Yo supongo que inexistente, o al menos eso espero. No conozco, no. ¿Y en Francia qué relación hay entre la Iglesia Católica y el Estado? Normalmente no hay de relación entre la Iglesia y el Estado. Hay una ley que defiende de haber de relación entre la Iglesia y el Estado. ¿Y a usted qué le parece? Es muy bien. Acabo de hablar con un señor francés que me dice que en Francia no hay ninguna relación entre Iglesia y Estado. ¿A ti qué te parece eso? Me parecería que sería lo ideal. No sé, es a lo que aspiramos, ¿no? La religión debería ser una opción personal para cada persona y no algo que te imponga el Estado. Tú, por ejemplo, veo que llevas a Dios en la camiseta, llevas a Maradona. Sí. Esa es tu religión. Podría ser un ejemplo, oye, cada uno que tenga el Dios que quiera, ¿no? Pero veo que tú ya has elegido, así que, bueno, en el boletín oficial del Estado podemos ver casi 13 millones de euros al mes que van de las arcas públicas a la Iglesia Católica. No tengo constancia de ese dato, pero bueno, a lo mejor para fines sociales y tal no me parece mal. Tanto como inexistente, entonces un poquito de relación sí que hay. ¿Crees que España es realmente un Estado confesional? No. Desde luego que no, porque realmente la Iglesia está metida en todas las decisiones que puede tomar este actual equipo de gobierno, ¿no? Creo que sí. ¿Por? No, yo no soy practicante, pero me siento católico. ¿Y apoya iniciativas como Cáritas, por ejemplo? Sí. ¿Usted sabe que la Iglesia aporta al presupuesto de Cáritas una cantidad menos del 2% de su presupuesto total? No lo sé. Sé lo que aporto yo. Y supongo que también vía los presupuestos generales se aportarán, pues se aporta a fines sociales, pues ¿por qué no a Cáritas? Pues mírelo, no vaya a ser que aporte usted más que la Iglesia Católica. No creo que aporte más que la Iglesia. Usted me ha dicho que es de Estados Unidos. ¿Cómo es el modelo de allí? ¿Hay algún tipo de financiación pública hacia la Iglesia? Mucho menos que aquí. La Iglesia se autofinancia, no, de ninguna manera recibe impuestos y todo eso. Pasan el cepillo, ¿no?, en la misa y la gente echa. Sí, y la gente echa, claro. Pues la opinión que nos ha dado este caballero estadounidense, en este caso yo también aplicaría el modelo liberal. En fin, esto es lo que me ha dicho la calle en este rato, y es verdad que es más difícil encontrar un español practicante que una persona sin antecedentes en una lista del Partido Popular. Esto es todo desde aquí. Adelante, JC. Bueno, decíamos idolatría de los mercados, es decir, un discurso claramente diferente, ¿no, Raquel? Sí, a mí el documento me parece que efectivamente, aunque llegan ya bastante tarde, pero bueno, está bienvenido sea un discurso de ese tipo. Yo creo que el reto queda, y ahí sí que hay un punto muy delicado, es decir, ¿ahora qué?, ¿no? Porque yo lo que entendería es que hay que actuar en consecuencia de su documento.
Lo que sería, creo yo, un desastre es que luego sigamos viendo una Iglesia con privilegios, que no se autocritica y sigue, como acaban de decir, teniendo tanto poder como el que ha tenido hasta ahora, que sigue teniendo privilegios económicos. Entonces sería una gran contradicción con lo que están diciendo, porque claro, si estás criticando la corrupción, estás criticando la desigualdad, tú también tienes que formar parte de ese cambio. No y la puedes, reforma del piso de Rouco, sí, 3 veces más que lo que ha mandado, por ejemplo, Cáritas. Bueno, ellos hablan ahí de la austeridad personal. En algún momento, alguna línea de ese documento dice que hay que darle el ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí, o sea, yo creo que esto es un comienzo que ojalá lleve efectivamente a que la jerarquía católica española tome nota de que no puede seguir como hasta ahora y que esos pocos que dice Baristo que han salido ahí, pues que ojalá tenga un efecto arrastre, porque si no puede ser tremendo, ¿no? O sea, puede ser ya que la gente diga, ahora sí que ya no nos fiamos de nada, ¿no? Si realmente no actúan en consecuencia de todo lo que están diciendo, que es mucho, ¿eh? Es mucho y muy claro. O sea que hay... Luis Ángel. Fíjate, decía el Papa Francisco precisamente que las palabras sin el ejemplo son palabras vacías, son ideas y no llegan jamás al corazón y además hacen mal. Y me parece la frase oportuna a raíz del documento que estamos hablando, de la instrucción pastoral de los obispos, cuyo nivel de credibilidad está como el de algunos políticos en este país, ¿no? Por los suelos. Es de agradecer que las palabras no tienen pega, el documento en sus 20 y tantos folios no tiene desperdicio, es de agradecer, es bienvenida la instrucción. Es de agradecer que pidan perdón, como decíais el otro día, porque ya los oyentes de la Tuerca ya tuvieron ocasión de hablar de este tema, incluso con Evaristo, y es de agradecer que pidan perdón, aunque como tú decías, con la boca pequeña. Es verdad que no hay más que una frase donde piden perdón. Después de 20 años está bien que lo hagan, y está bien que se hayan hecho eco de lo que le hemos pedido desde Somos Iglesia, desde redes cristianas, desde comunidades cristianas populares, desde tantos ámbitos como lo venimos haciendo. 20 años casi sin pedir perdón. Pero voy a lo de obras son amores, ¿no? Está bien como primera palabra, pero a ver qué sigue después. Yo creo que hay que ser cauto, ¿no? Vidal, que le conocemos todos, decía, es un documento profético, es arriesgado, es valiente, es el rien va plus. Bueno, no dice rien va plus, pero casi, ¿no? Yo creo que hay que ser cautos porque es que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Habrá que ver ahora si cuando lleguen las elecciones pues siguen poniendo como prioridad la defensa de la vida y esos titulares que han dicho de que se alejan del ideario del PP, no sé cómo entenderlo, porque si no puede parecer que una cosa... Pero eso son interpretaciones desde fuera. Desde los periodistas, yo creo. Claro. Han sido titulares que yo creo que han querido poner ahí un acento, porque no solo es la prioridad en la defensa de la vida, yo creo que siguen y van a seguir defendiendo los acuerdos Iglesia-Estado, y ahí tendríamos que hablar mucho, no solamente los acuerdos concordatarios. Hay en la calle, había una chica que hablaba, dice, de eso que hacen de comprar a precio de saldo. No ha querido decir la palabra clave, que es las inmatriculaciones. Una barbaridad que habrá que abordar ya. Es decir, yo no sé si somos conscientes, y probablemente no. Yo tuve la ocasión de tener una reunión oficial en nombre de, como representante de Podemos en el tema de laicidad, con la plataforma Mezquita Catedral en Córdoba. También Teresa lo hizo, y con motivo de las elecciones, y por eso la gente solo puso el acento en que si la Giralda y la mezquita. Pero es gravísimo, no solo que la mezquita se la haya inmatriculado la Iglesia por 30 euros, toda la mezquita, ¿no? Sino que de esto, el año que viene, termina el plazo para que pase a ser definitivo. Porque el tema de las inmatriculaciones, yo invito a todo el mundo a que se informe sobre el tema, porque es más grave de lo que aparenta. Es que no solo se han inmatriculado, inmatricular es poner a nombre de la Iglesia aquello que no estaba a nombre de nadie, ¿no? Pero es que no solo lo han hecho con iglesias, con templos, lo han hecho con montes, lo han hecho con castillos, lo han hecho con calles, lo han hecho con locales comerciales en el centro de ciudades, que nos decía la plataforma que es increíble. Por eso Teresa hablaba de hacer un inventario, ¿no? Un inventario del patrimonio que se ha adquirido. No es que a nadie le vamos a quitar, ni Podemos ni nadie, el patrimonio a la Iglesia, pero el que no es suyo, que además no es gesto de pobreza. Hablar de la opción servidora de los pobres, si luego no tienes gestos, si al contrario lo que dices es topa acá para la buchaca, eso me parece que la gente no lo va a creer. Luego entonces, que después de estas palabras, que están muy bien y las aplaudimos, ni una pega al documento, pero tienen que venir las obras, y esas hay que verlas. Evaristo. Sí. No, quería incidir otra vez en el tema del perdón. Es cierto que solamente apareció una frase, ¿verdad?
es importante el ver en qué contexto sale esta frase, para ver qué valor se le puede dar. Es decir, el tema del perdón sale justamente al final, como una conclusión, pero una conclusión que la enmarca en una frase del libro del Éxodo, donde habla el autor, dice, en nombre de Dios, dice: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus quejas, ¡pum! Y aquí corta el documento. Pero el texto sigue: he escuchado las quejas contra los opresores y he decidido venir a liberarlo. ¿Por qué se ha quitado todo esto que es tan elocuente, tan bonito? Es la parte del texto, ¿no? Es decir, no solamente he escuchado, sino que he escuchado la queja contra esos que te están... Es que aquí no se nombra prácticamente nada. Es decir, hay unos límites que yo diría que esto del perdón, por lo tanto, es una cosa que cae muy bien en un momento determinado, como dice, pero vamos, que dice como, por ejemplo, cuando Juan Pablo II pues, decía que la Iglesia pedía perdón por haber condenado a Galileo y después a Lutero, en el mismo momento en que estaba condenando a un montón de teólogos, 500 teólogos, obispos, pastoralistas, etc. Entonces, eso por una parte. Después, en segundo lugar, hay que decir, y yo saludo y me parece que es un buen texto, pero que quiero poner un límite también. Es decir, que es un texto que está inspirado totalmente por la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Se le cita constantemente, y textos bien elegidos. Lo que pasa es que son textos que normalmente los trae después de la cita que se hace de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Casi siempre eso, y después viene la frase del Papa Francisco. Pero es curioso que en esa exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, va mucho más adelante que esto, pone un techo mucho más fuerte. Es decir, el Papa Francisco arremete contra el sistema, es decir, un sistema que excluye, un sistema que causa la muerte de la gente, un sistema, la idolatría del dinero, va directamente contra el sistema. Y esto por ahí, yo creo que donde más llegan ellos es de decir, vamos a hacer que este sistema en el que estamos, que funcione limpiamente, es decir, que no haya corrupción, que atendamos a los pobres y toda esa cosa, pero no vayamos En más. muchos lugares los pobres han optado por los evangelistas, en muchos lugares, ¿no? ¿Puede tener algo que ver esta decisión con ello? Pues puede que ver, ¿sabes? Porque a mí me da la impresión, el otro día me comentaban que los obispos quizás, aunque sea a estas alturas y tarde, están intuyendo que de seguir lavándose las manos, como estaban haciendo ante tanta barbarie, que no han dicho ni muy, si han salido por otras causas, no solo están perdiendo credibilidad entre los creyentes, ¿no? Que bueno, en América Latina es descomunal, sino que probablemente se dan cuenta que van a pasar a la historia como unos pusilánimes, sordos, aquí vuelve a venir bien tu anécdota del otorrino, que han sido insensibles a tanta injusticia, a tanta agresión, a tanta corrupción, donde han estado callando viendo el sufrimiento de la gente, ¿no? Yo iba a terminar, pero ya que sale al caso, mañana es 1 de mayo y a lo mejor la última palabra hubiera sido esa, pero el poner el acento, como mañana vamos a salir a las calles por los trabajadores que están en conflicto, por los trabajadores de los de Coca-Cola, que incluso aún ganando sentencias aún no se aplican porque se reabran las fábricas, lo que está sufriendo la gente, incluso las empresas que se están nacionalizando, no solo el tema de Correos o de AENA, o los jóvenes que poníamos el acento, y el otro día lo decía Rafa Mayoral, los jóvenes, y no tan jóvenes, que han tenido que salir al extranjero. Es decir, ante esa expulsión que estamos haciendo, que está cambiando la vida del país, es decir, ¿cómo no has dicho antes una palabra, no? Es decir, podían llegar, ahora que se habla de Varoufakis, en el modelo griego, al hablar de economía, los obispos podían haber pensado en sus homónimos griegos, que han hecho, ellos no han dicho una pastoral ni una instrucción, sino que han dicho, nuestros bienes, ahí los ponemos para paliar de alguna manera el sufrimiento, nuestros bienes y nuestros activos, que activos financieros tiene demasiado la Iglesia en este país, ¿no? Eso, para Rocco Varela, San José en vez de obrero era emprendedor, ¿no? Sí. Una cosa y arquitecto parecida. Esto, uno de los elementos centrales de la presencia de la Iglesia en nuestro país, la Iglesia católica, ha tenido que ver con la educación, convertida además en un negocio, ¿no? Como bien estáis planteando, si aquí hubiera una voluntad real, ¿no?, de obrar y no solamente de hablar, igual haría falta un repensar, ¿no?,
qué ocurre con el papel de la Iglesia Católica en una escuela que es que no es barata, además. Que es que le cuesta mucho dinero a los padres que hacen un esfuerzo y que se explica básicamente, uno por cierta tradición y otra por el abandono de la escuela pública por parte de los poderes. Porque yo creo que en la tradición peor de la Iglesia Católica, el control ideológico es una pieza clave. Es decir, la Iglesia Católica, como el poder dominante en este país, como una parte del poder, siempre ha mandado más que ha convencido, siempre ha dominado más que ha dirigido, siempre ha organizado más la sociedad desde el poder y usando el poder que el convencimiento y lo que llamamos la crítica y la autocrítica de la propia tradición. Entonces yo creo que ellos lo que han hecho es montar toda una estructura social, porque para ellos, y en eso no se equivocan, la educación es una parte enorme del poder de la Iglesia en la sociedad, que por cierto no se puede mantener si no es con una alianza con el Estado, es decir, con las clases dominantes. Esas dos cosas están íntimamente relacionadas. Y algo que tiene que ver con la educación, pero con la vida más general de lo que estabais comentando en este momento. Es decir, empieza a haber un problema muy serio, que es el futuro de la propia Iglesia en sus relaciones con la sociedad, hablando de la Iglesia Católica, frente a otra iglesia de tradición cristiana. Y es por lo siguiente. En América Latina había una iglesia resistente, una iglesia combativa, que volvió a reencontrarse con el pueblo. El nombre de eso fue Teología de la Liberación, pero fue mucho más. Y las grandes figuras están ahí, que no se ha nombrado, y lo nombro para que no se nos olvide que es Yacuría y lo asesinado en El Salvador. Bueno, ¿qué es lo que está apareciendo? Que la propia Iglesia, junto con la política exterior norteamericana, el imperialismo, han liquidado en gran parte esa teología, muchas veces matando a los teólogos que lo practicaban, y de alguna manera la Iglesia Católica se ha amputado la mano en su competencia con la Iglesia evangélica, que en gran parte no es otra cosa que el neoliberalismo disfrazado de Iglesia Católica. Yo en eso no tengo ninguna duda, de que en gran parte muchas de estas iglesias son instrumentos de la administración norteamericana en su idea de controlar a Latinoamérica y de seguir manteniéndola, yo diría que sojuzgada y dominada. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la Iglesia misma se ha disparado en su propio pie, liquidando o ayudando a liquidar la teología de la liberación, se ha quedado sin argumentos serios y válidos y ha perdido peso en gran parte por eso. Pero por otro lado, hay otra cuestión que yo creo que merece la pena indagar, precisamente para profundizar, ¿no? Este capitalismo financiero está mercantilizando todo en la sociedad. Es decir, el capitalismo siempre ha tenido una relación compleja con la comunidad, la vieja cosa que tú conoces muy bien, entre comunidad y asociación, comunidad y sociedad. Es decir, muchas veces el capitalismo, para que se mantuviera y reprodujera, necesitaba que hubiese un componente en la sociedad no capitalista, no mercantil. Es decir, la paradoja es que el neoliberalismo está mercantilizando todo y disolviendo los vínculos comunitarios. Pero de los vínculos comunitarios, para bien y para mal, es deudora la Iglesia Católica. La Iglesia Católica vive de los vínculos comunitarios. Ella funciona con la comunidad. O sea, al disolver los vínculos comunitarios, están liquidando la base social de la Iglesia Católica y su especificidad frente a otra iglesia. Y yo creo que eso tiene una enorme trascendencia, porque lo que aparece son los poderes salvajes, que es la otra cara del capitalismo financiero. Este capitalismo es depredador, decadente y muy nocivo para la humanidad. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para que la jerarquía católica comprenda y entienda que a la bestia o se le pone un bozal o la humanidad y terminará muy mal. Yo creo que una parte de la jerarquía lo entendió en la transición. Y yo creo que ahora hay que exigir a esta jerarquía, en primer lugar, por respeto a sus propios feligreses y a y gente buena que trabaja siendo católico en esta sociedad, que respondan positivamente al reto de la época, que es ponerle el bozal a la bestia neoliberal que está consumiendo a nuestros pueblos. Ya casi despidiéndonos, dejadme que os pregunte la dirección de lo que dice Manolo.
es absolutamente evidente que en la crisis del régimen franquista fue inestimable la ayuda de la Iglesia. Es absolutamente claro y que además venía del diálogo entre Iglesia y marxismo, ¿no? Un diálogo rico, ¿no?, de los últimos, ¿no?, teóricos importantes que hubo en el seno de la izquierda. ¿Creéis que la Iglesia está colaborando en la crisis actual del régimen? Porque no parece que tenga mucho que ver. Es decir, yo sí que me he encontrado, por ejemplo, Evaristo, tú estuviste muy activo en el 15M, Cir, tú también, hubo miembros de la Iglesia Católica que estuvisteis presentes, ¿no?, en esa impugnación del régimen del 78, pero la Iglesia como jerarquía no ha hecho absolutamente nada, sino todo lo contrario, ¿no? Incluso vemos que en los lugares donde más ha crecido, los kikos, neocatecúmenos, etcétera, son sectores como profundamente conservadores, ¿no? Y por tanto, ahí hay una contradicción que no sé cómo la leéis. Raquel. Yo efectivamente creo que en este caso no. Creo que hay efectivamente sectores, como acabas de reflejar, no solamente personas, sino sectores que están trabajando muy bien desde la base y yo creo que ahí sí que puede haber una aportación, creo yo, importante en el cambio social en España de esos grupos, digamos, ese cristianismo de base, pero me da la impresión de que la jerarquía ha perdido pie, están muy despistados y yo creo que ahora mismo están a una distancia cada vez mayor de lo que son las inquietudes y los problemas de la gente, independientemente de la ideología. O sea, yo creo que la distancia es cada vez mayor y igual que... Por eso se vacía la gente que quiere estudiar religión, no hay... Sí, no ven que haya ahí ninguna respuesta. Yo creo que hay como una desconexión, y ya no solamente el tema del capitalismo, es el tema de los propios planteamientos, es como llegar a la inquietud de la gente, o sea, es que no sintonizan con la gente joven. La pilla la Iglesia a contrapié. Es Claro, decir, sí, si os fijáis exacto. bien las caras del neoliberalismo, el neoliberalismo tenía caras, ¿no? Reagan, Thatcher, Claro. Pinochet Sí. y Juan Pablo II. Es decir, la restauración neoliberal, que fue una inmensa restauración, tuvo a la Iglesia Católica como un componente fundamental. Lo primero que lo sufrieron fueron los propios católicos, podemos más de izquierda o rebeldes, que estaban en otra cosa y luchando por otras ideas, ¿no? Arrupe quizás pueda ejemplificar eso muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, ahora estamos en lo siguiente, ¿no? Es un fin de ciclo del capitalismo, por un lado, y la Iglesia, que es una estructura muy jerárquica, muy pesada, pues la pilla a contrapié. Pero rápidamente aparece un papa que lo cambia todo. Claro, para cambiar la Iglesia, como es tan jerárquica, yo sé mucho eso de jerarquía y de Iglesia, cuando cambia el secretario general, cuando cambia el papa, pues todo cambia. Es casi la única posibilidad de cambiar. Entonces, desde ese punto de vista, pues este papa gira la Iglesia. Ahora bien, no nos olvidemos, para hablar también de la política, pero de la Iglesia, que como decía Antonio Gramsci, restauración y reforma están siempre unidas. O sea, todo proceso de revolución tiene una restauración en su seno y viceversa. Yo creo que eso está pasando en la sociedad española, en el régimen español y en la Iglesia Católica. Toda revolución tiene su termidor. Efectivamente. Evaristo. No, yo creo que es importante lo que acaba de decir Manolo. Manolo es un poco canalla. Está ahí como jugando. Sí, la verdad es que sí. Lanzando, pero está lanzando la piedra constantemente. Va a poner a estudiar a los kremlinólogos, los va a poner a estudiar a ver si pillan alguna. Ha dicho algo que es muy interesante, muy importante, que es para un cristiano la dimensión comunitaria es esencial. Es esencial. Entonces, da la impresión de que la jerarquía no ha caído en la cuenta de que su apuesta o su apoyo al neoliberalismo, en definitiva, apoyo al individualismo, era una manera de disgregar la comunidad. Y de hecho, ahí lo tenemos en América Latina, donde las comunidades, llegó el momento donde en América Latina, en el Brasil en concreto, había por lo menos 3 obispos para atender a las comunidades cristianas eclesiales de base, que eran más de 200.000, o sea, eran la tira. Todo eso Juan Pablo II vino y prácticamente condenando la teología de la liberación lo disolvió. Es decir, una apuesta por el individualismo. Y hay casi estadios de fútbol que son templos evangelistas. Claro, se decía de este hombre que llenaba los estadios y vaciaba la iglesia, y es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo hoy día, pues es eso, que no quieren caer en la cuenta, no quieren caer en la cuenta la jerarquía de que
ese esfuerzo, esa energía que están llevando ellos, que no digamos los cristianos, por mantener la clase de religión católica dentro de la Iglesia, en definitiva, vista desde los resultados que está teniendo, desde la salida de la gente de la Iglesia, en definitiva, eso nos sirve prácticamente, o está sirviendo para muy poca cosa, ¿no? Es curioso que mucha gente de las comunidades cristianas populares no vienen justamente de los colegios católicos ni de las clases de religión por ahí, vienen pues de profesores que han tenido, que les han enseñado a pensar y que les han enseñado a salir un poquito de la vida normalita que estamos llevando el resto de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ángel. Nos has planteado la última pregunta y tú mismo... Es la penúltima, por eso te ruego rapidez, porque quiero haceros una última. Tú mismo has planteado la respuesta porque efectivamente yo creo que la iglesia jerárquica, la iglesia organización, puso el grito en el cielo, nunca mejor dicho, cuando lo del 15M, y ahí se veía una vez más que por ahí iba la jerarquía y sin embargo en las bases, en todas las plazas, estábamos toda la gente de los movimientos antiglobalización, nuestros compañeros de las comunidades de base, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que estaba contando Evaristo de los obispos que había entonces, aquí también hubo un tiempo en el que estaba Monseñor Iniesta, que además es de Albacete, que aún vive, o Osés, es decir, había hasta obispos rojos, entre comillas, ¿no? Es decir, ahora, bueno, yo me quiero quedar con que el cambio en la sede de Añastro, ¿no? Con los Blázquez y los Omeya, igual que el cambio en la sede de Roma, como nos decía un ateo, es que con el gerente ese que tenéis ahora igual podéis llegar más lejos, ¿no? Pues a ver si con este gerente pueden cambiar las cosas, ¿no? Quiero haceros una última pregunta rápida para despedirnos. Hay una respuesta conservadora que, para no hacer la crítica al modelo capitalista, le pone la crítica en la pérdida de valores, ¿no? Desde el trabajo seminal de Daniel Bell, la crítica cultural del capitalismo, a trabajos posteriores que se quieren ahorrar el propio Sartori, ¿no? Diciendo que la culpa es de la televisión, ¿no? Y no del modelo de televisión capitalista financiero que genera, ¿no? También esta telebasura que sufrimos prácticamente en todo el mundo, ¿no? Decía que frente a esas explicaciones que quieren echarle la culpa a la pérdida de valores, en vez de a la culpa al modelo capitalista, nos encontramos también un intento de recuperación de los valores cristianos en sus vertientes más conservadoras. La pregunta que quiero haceros es, ¿podemos de alguna manera utilizar en esta crisis del modelo neoliberal, que es una crisis del modelo capitalista, porque no hablamos de ello, pero es una crisis ecológica, es una crisis civilizatoria, de migraciones, ¿podemos buscar algún tipo de ayuda en el cristianismo o pagamos una vez más un precio claro de sumisión, de relegación del papel de la mujer, de tener que tragar con asuntos como la negación del aborto, etcétera, etcétera? Hay miles de hombres y mujeres, cristianos, creyentes y católicos, que hacen una vida ejemplar. Esa vida ejemplar les llevan a hacer trabajo voluntario. El voluntariado que hay detrás de la Iglesia es inmenso. Ese voluntariado es sacrificio, ejemplaridad, ayuda a los demás. Sin ese componente de emancipación, no hay emancipación que valga. Por tanto, para mí la clave de esta y de otras muchas cosas es la unidad y la convergencia. Es decir, hay que hacer una alianza entre los creyentes de las diversas fe, yo soy creyente de otra fe, entre los creyentes hay que hacer una alianza para salvar la vida, la civilización y la cultura de la barbarie que ya vive en nosotros. Y de eso podemos aprender mucho nosotros del mundo cristiano, de sus herejes, de sus mártires y de todos aquellos que han luchado por una humanidad más justa en una tierra habitable. Pues Ángel. Pues fíjate, yo me quedo al hablar de valores con lo que tú mismo vistes hace 3 semanas cuando hicimos el encuentro de espiritualidad de Podemos, ¿no?
lo retomo... ¿Cómo se quisieron reír, ¿no? Incluso Sí. desde periódicos conservadores pretendieron hacer una burla, ¿no? Sí, pero fíjate que me quedo con ese mensaje, porque la espiritualidad no entendida como religión, ¿no? Que algunos decían, incluso nos daban, las críticas nos llovían por un lado y por otro, es decir, por parte de ateos que decían que allí solo estábamos, no entendían que allí estábamos con todo tipo de religiones, de creencias y de increencias, ¿no? Y tú mismo lo viste, ¿no? Yo reivindico esa espiritualidad que pasa por reconocer la dimensión interior o subjetividad, ¿no? de cara a ser humano. Es por entender de alguna manera que la conciencia está por encima del ego, y esto es muy importante, ¿no? Y el hecho del respeto también profundo, tanto al ser humano como a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Me quedo con ese valor de la espiritualidad, que es común a la creencia, a la increencia, a las religiones y a las no religiones. Gracias, Luis Ángel. Evaristo. Verás, yo cuando vuelvo a lo que acaba de decir Manolo, aceptando todo lo que se dice, ¿no? Pero eso del voluntariado, que es evidente, hay una riqueza enorme del voluntariado, pero hay un problema también en el voluntariado, es decir, cómo se orienta el voluntariado, porque hay montones de gente que está trabajando en Cáritas, por ejemplo, y Cáritas está haciendo una labor que hoy día no hay más que aplaudir, porque hay una emergencia hasta de hambre que hay que atenderla de alguna manera, ¿verdad? Pero el consagrar eso consagrarlo como una respuesta a la situación de emergencia, por ejemplo, alimentaria, de la situación actual, yo creo que hay que tratar de abrir los ojos. La espiritualidad también es de ojos abiertos y el voluntariado tiene que ir con los ojos muy abiertos para que esa voluntad que tú pones y ese valor que tú pones no vaya en contra de unos derechos humanos y de unos valores que estamos retrasando en ponerlos en práctica. Es decir, lo que hoy día se está haciendo por caridad, la inmensa, un tanto por ciento elevadísimo, tendríamos que estarlo haciendo por las mediaciones de justicia, es decir, mediaciones institucionales, y el voluntariado tendrá siempre su campo, pero aquí en concreto yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, saludando pues todo lo que eso supone de valor y de entrega y de generosidad, pero en definitiva no pervertir esa nobleza del ser humano, porque se puede pervertir como se ha querido hacer constantemente. Gracias, Raquel. Pues ojalá que los católicos podamos reflejar la propuesta de Jesús de Nazaret de fraternidad, de justicia, de igualdad, que están ahí en el Evangelio bien claritas, y ojalá que seamos capaces de confluir y no ponernos etiquetas y trabas de los que somos de una etiqueta y de otra, sino confluir con otras creencias religiosas y sobre todo no transmitir una idea de espiritualidad que parece que aleja del mundo, es al contrario, la espiritualidad te mete en el mundo, como hizo Jesús, y te ayuda a abrazar todas las iniciativas que vayan en esa dirección, y ojalá, yo creo que sí, que podemos confluir y podemos aportar un montón de ideas y de principios y de convicciones desde ese planteamiento de que la propuesta de Jesús nunca fue imponer, sino ofrecer y tender la mano, y ahí creo que estamos todos. Igual, muchas gracias por esta excelente mesa. Igual iba a decir que Jesucristo estaría en Baltimore estas noches, No lo dudes. seguramente al lado, ¿no?, de los que sufren. Siempre me llamó mucho la atención la frase de Dostoyevsky, ¿en qué viene castigo? Si Dios ha muerto, todo está permitido, y la muerte de Dios, ese alejamiento de las explicaciones sociales, no ha sido todavía sustituida sino por ese becerro de oro del consumismo, que no parece que pueda suplir esa carencia. Nosotros, los que no tenemos oído musical para Dios, sin embargo, encontramos que en esa subjetividad de la gente que cree y que no se olvida de que amar es dejar de ser para ser más, hay unas profundas razones para trabajar por el cambio en nuestras sociedades. Claro que allá donde hay jerarquías siempre hay tontorrones. Contaba hoy que en el pueblo de mi madre, cuando falleció un papa, el monaguillo andaba bien contento, porque decía, si ha muerto el Papa, todos subiremos un escalafón. En fin, hay de todo para todos en todos sitios.
Lo que está claro es que vamos a seguir encontrándonos en las mismas luchas. Aquellos que vayan por los caminos que vayan, se encuentran siempre a los otros y su respeto como la bandera de construir su presencia social. Como cada jueves nos despedimos con nuestro rap. Hoy el grupo Suaya Etalain con la canción Riots. Hasta la semana que viene, como les decía, con mucho más tiempo, y creo que eso es muy positivo. Aquí, en La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Bai. Venga, va. Bigarren toma. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Al igual que los que luchan por la libertad nunca estarán presos. Suaya la Eneta Laguna, a todas esas judaris, esos judaris que luchan por la libertad de sus pueblos. Internacionalismo aurrera, Taupaca, Vivilla, Tamabost. De la Plaza Bolívar al barrio de Petare, de la altura de Bolivia a la locura del porteño, La Moneda en llamas, Violeta Parra, Víctor Cara, Puerto Rico esclavo de estrellas y barras, hijo de Fidel, una isla contra el mundo, hijo del Che, capital nauseabundo, memoria en Nicaragua y campos de Brasil, nietas de Zapata, campesinas con fusil, y así, sí, se cambia la historia, y aquí, sí, lagunas de memoria, el pueblo y la malaria, canción necesaria, propuesta incendiaria, propuesta libertaria, canto del sin voz, al llanto del obrero, del filo de la hoz, al campo comunero, el mundo en llamas, atiende la llamada, atiende la llamada, riots, riots, mundo soansea, riots, riots, Olopeteko, riots, riots, Alchagasteria, riots, 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 mundo soansea, riots, riots, Olopeteko, riots, riots, Alchagasteria, riots, riots, burua hotz bihotza, pero, eutxiko jari guerrillero, batu gaitezen langileo, etxaiari erantzun dokor, mundua zure zaindako, denatoa gero taukerrako, ekiarekin armaturik, justizia egarriz ezarritakoa irauniz, guazen ez dugu denborazkorik, gure gorputza betiko, dira dezagertuko, gure idealen berriz bizirik iraungo, iraultzarako bertzo, kanta ospatzeko, irri bezat gatain bat malko, preso politikoak askatu. Freedom, freedom now. Herri memoria ez ezazu aztu. Freedom, freedom now. Riots, riots, mundo osoan zehar, riots, riots, Olopeteko, riots, riots, Alchagasteria, riots, 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 mundo osoan zehar, riots, riots, Olopeteko, riots, riots, Alchagasteria, riots, riots. Riots, 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 riots.